Capítulo 6. El humano según Borges, el que se sueña. En un lugar perdido cerca de unas ruinas circulares, un hombre duerme. Sueña con otro hombre moldeado con paciencia y detalle. Le enseña a hablar, a caminar y a sentir el mundo. Y cuando el sueño se completa lo libera. Ese otro hombre vive, pero no sabe que es un sueño. Hasta que un día el soñador ve el fuego acercarse, y no lo quema, porque descubre que él mismo también es un sueño. Así comienza Las ruinas circulares, uno de los cuentos más inquietantes de Jorge Luis Borges. Un texto breve, que encierra una bomba ontológica. ¿Y si el ser humano no es una sustancia, sino una ficción? ¿Y si no estamos hechos de carne y hueso, sino de relatos, de símbolos y de sueños? En Borges, lo humano no se define, se narra, y esa narración no tiene principio ni final, porque cada vez que creemos entendernos, aparece otro espejo. Cuando Borges habla del lenguaje no lo hace como un lingüista, sino como un místico. Para él las palabras no son solo herramientas, son laberintos. El idioma es un sistema de citas, dijo, y tenía razón. No inventamos el lenguaje, lo heredamos. No decimos cosas nuestras, decimos lo que el idioma nos permite decir. Pensamos con frases que otros ya pensaron. ¿Y qué es el yo entonces? ¿Es una voz original? Borges insinúa que no, que el yo es una compilación de frases prestadas, de versos leídos y de mitos escuchados, una ficción coherente sostenida por el lenguaje. Ser humano es hablar, pero también ser hablado. Somos narradores y personajes, somos autor y lector a la vez. En Nueva refutación del tiempo, Borges confiesa que lo único real es el presente. Y que incluso ese presente está hecho de recuerdos. Lo humano para Borges no es una unidad. Es una colección de versiones, un archivo de máscaras, un juego de identidades que se entrelazan, se contradicen y se sueñan entre sí. Y si eso es angustiante, también es poético. Los laberintos abundan en Borges, no solo como escenarios, sino como metáforas de la vida, del pensamiento y del alma. Un laberinto no es solo un lugar donde uno se pierde, es un espacio donde cada decisión abre múltiples caminos, y donde la salida, si existe, nunca es clara. Así es la mente humana, así es la historia, así somos nosotros. Buscar respuestas, amar, crear y elegir. Todo eso ocurre dentro del laberinto. Imagina una biblioteca infinita, contiene todos los libros posibles, cada combinación de letras, palabras y páginas. Ahí están las grandes verdades y también las grandes mentiras. El libro que explica tu vida y el que la borra. El libro exacto, y el mismo con una coma cambiada. Eso es la biblioteca de Babel, y eso es también la condición humana. Buscamos sentido, revisamos estantes, nos extraviamos en páginas que no entendemos y seguimos leyendo. El ser humano, según Borges, no es un dios, es un lector. Es un buscador, una criatura arrojada a un universo inabarcable, pero capaz de nombrarlo. Borges no creía en un dios personal, pero tampoco en el vacío absoluto. Presintió que hay algo más, no un creador con barba, sino un misterio que palpita en el lenguaje, en el azar y en las repeticiones del tiempo. No es raro suponer que el universo requiere de un sentido que no poseemos, y aún así seguimos buscándolo. Lo humano en Borges no es lo que afirma, sino lo que busca. Esa búsqueda, aunque no llegue a destino, ya es sagrada. El deseo de sentido, aun sin certeza, es un acto divino. ¿Qué es un ser humano? En Borges no hay definición cerrada, no hay esencia ni sustancia ni fórmula. Hay una posibilidad infinita, una criatura que se sueña a sí misma, que escribe su historia mientras la vive, que duda de su reflejo, pero sigue mirando. Quizás no somos más que eso, relatos que se cruzan, símbolos que se repiten y nombres que alguien pronuncia en otro sueño. Pero mientras podamos imaginar, mientras podamos leer y mientras podamos narrar, seguiremos siendo humanos. Capítulo 7. El humano según Darwin, el que evolucionó. Hace 13.800 millones de años algo estalló. No era una idea. No era un dios.
Era energía pura desatada y en expansión. De esa explosión inicial surgieron las estrellas, y en el corazón de algunas se formaron los átomos de carbono que hoy están en tu cuerpo. Porque un día, esos mismos átomos creados en las estrellas se organizaron de tal modo que comenzaron a recordar, comenzaron a sentir, y comenzaron a preguntarse por su origen. En nosotros, el universo se volvió consciente. Eso es lo que nos ofrece la visión de Charles Darwin. Una historia inmensa y antigua, sin guión ni protagonista, donde el ser humano no es el fin del relato, sino una frase inesperada en un idioma que aún no terminamos de entender. Somos materia que despertó, y preguntarse qué somos es parte de ese despertar. En 1859, un naturalista inglés publicó un libro que cambiaría para siempre nuestra forma de vernos, El origen de las especies. Allí, Darwin no hablaba de ángeles, ni de esencias, ni de almas, hablaba de cambios, de variaciones, de supervivencia. Proponía algo audaz. Decía que la vida no fue diseñada, sino que emergió por acumulación de pequeños cambios transmitidos a lo largo del tiempo. Que los organismos que mejor se adaptaban al entorno tenían más oportunidades de reproducirse, y que con el paso de las generaciones esas adaptaciones se consolidaban. No había plan, no había dirección moral. Solo interacción entre organismo y ambiente. Y una lenta pero implacable fuerza, la selección natural. Así, los ojos se fueron afinando, las patas se alargaron y los cerebros crecieron. Y entre esas ramas del gran árbol de la vida, surgió el ser humano. No como un milagro, sino como una posibilidad entre muchas. Durante siglos nos enseñaron que los humanos éramos radicalmente distintos del resto de los seres vivos, que teníamos alma, razón, lenguaje y hasta ética y moral. Y que los animales eran instinto, repetición y reflejo. Darwin borró esa línea. No negó la diferencia, pero la explicó en términos de grado, no de esencia. Observó que los animales también sienten, también juegan y también eligen. Que en un chimpancé hay ternura, en un delfín memoria, y en un elefante duelo y tristeza. La evolución sugiere que lo humano es una sofisticación, no una excepción. Y que lo que llamamos cultura se construyó sobre una biología compartida. Sí, escribimos sinfonías, construimos catedrales y hacemos preguntas sobre el infinito, pero también comemos, tememos, cuidamos y competimos. Llevamos lo animal en la sangre. Y en eso, también somos humanos. El ADN guarda las instrucciones básicas de nuestra especie. Pero no es el único legado. Además de la biología, heredamos cultura. Relatos, costumbres, herramientas y símbolos. Y esa doble herencia genética y simbólica es la clave de lo humano. Somos capaces de enseñar lo que aprendimos, de acumular conocimientos, y de transmitir ideas que no están escritas en los genes. Esa capacidad nos ha permitido adaptarnos no solo al medio físico sino también al social. Creamos leyes, ciudades, religiones, arte y ciencia. Y en ese tejido simbólico nacen nuestras más grandes maravillas y también nuestros peores errores. La mente humana entonces no es solo producto de la selección natural. Es también resultado de una evolución cultural acelerada, en la que cada generación hereda algo más que un cuerpo. Hereda palabras, y en esas palabras hereda mundos. Darwin nos quitó el pedestal. No somos el centro de la creación. No fuimos hechos a imagen de ningún dios. Somos parientes de todo lo vivo. Primos lejanos del helecho y hermanos del gorila. Y eso, lejos de rebajarnos, debería maravillarnos. Porque reconocer nuestra continuidad con el resto de la vida no nos disminuye, nos ubica. Después de Copérnico, que nos sacó del centro del universo, y de Freud, que nos reveló que no somos dueños de nuestra mente, Darwin nos enseñó que somos una rama más en el árbol de la vida. Y aún así, una rama que puede contemplarse a sí misma, que puede sentir compasión, construir teorías y también imaginar el futuro. Esa es la paradoja, no somos el centro, pero somos conscientes de no serlo. De procesos ciegos surgieron ojos, de la química surgió la emoción.
del instinto la ética y del barro el arte. No sabemos si la conciencia estaba ya en los átomos que nos componen. Pero aquí está ahora, y eso no necesita explicación mágica, necesita asombro. Lo humano, desde Darwin, ya no es un misterio sobrenatural. Es una consecuencia inesperada y profundamente hermosa. ¿Ha terminado nuestra evolución? En absoluto. Hoy evolucionamos no solo biológicamente, sino tecnológicamente, socialmente y culturalmente. Nuestros cerebros aún se adaptan a nuevas realidades. Nuestras estructuras sociales cambian a ritmos vertiginosos. ¿Qué es un ser humano, según Darwin? Una criatura que lleva en sus células la historia de la vida del universo. Un animal consciente, cargado de pasado y capaz de imaginar futuros. Un descendiente del polvo estelar que aún busca su lugar en un planeta frágil. Tal vez no seamos el punto final de la evolución. Tal vez solo somos una transición, un paso entre lo que fue y lo que podría ser. Capítulo 8. El humano según los mitos griegos, el que desobedece. En la cima de una montaña, encadenado a una roca, un titán grita en silencio. Cada día, un águila desciende para devorarle el hígado. Cada noche su carne se regenera y al alba, el castigo vuelve a comenzar. Ese titán es Prometeo, y su crimen fue el más humano de todos, dar el fuego a los hombres. El fuego no era solo calor o luz. Era símbolo de poder, de técnica y de autonomía. Dar fuego a los humanos era darles el primer instrumento de libertad. Prometeo robó a los dioses y por hacerlo, pagó con sufrimiento eterno. Así empieza nuestra historia, según los mitos griegos, no como obediencia sino como transgresión. El ser humano nace como aquel que rompe la norma divina, que toma lo prohibido y que asume el castigo por querer saber más. Hay un hombre que mata a un desconocido en un cruce de caminos. Más tarde resuelve el enigma de una criatura monstruosa, la Esfinge, para finalmente convertirse en rey de Tebas. Gobierna con justicia. Ama a su esposa. Pero la ciudad enferma, la peste arrasa y los dioses guardan silencio. Ese hombre es Edipo, y su tragedia no es la muerte. Es el saber, porque Edipo no acepta el misterio. Pregunta, investiga, persigue la verdad como quien persigue su sombra, y al final descubre que el hombre que mató era su padre y la mujer que ama, su madre. En su afán de saber se destruye a sí mismo. Edipo representa esa parte de nosotros que quiere entenderlo todo, cueste lo que cueste. El deseo de desvelar el origen, de mirar bajo la alfombra del destino y de sostener la verdad, incluso cuando duele. Un joven extiende sus alas, están hechas de plumas y cera, pegadas con ingenio por su padre Dédalo. Huyen de un laberinto y el aire huele a libertad. Dédalo le advierte, no vueles demasiado bajo, ni demasiado alto, el mar mojará tus alas, el sol derretirá la cera. Pero Ícaro no escucha. O sí escucha, pero el cielo es más fuerte que el miedo. Sube, vuela, se eleva como nunca antes un humano lo ha hecho. Y en ese instante de esplendor, en esa desobediencia gloriosa, la cera cede, las alas caen, y con ellas cae él también. ¿Fue imprudente o valiente? Los griegos, que no moralizaban como nosotros, dejaron la ambigüedad abierta. Ícaro cae, pero al menos voló. Para los griegos el pecado más grave no era el odio, ni la traición. Era la ibris, la desmesura, el desborde y el atrevimiento de querer más de lo que te corresponde. Prometeo, Edipo, Ícaro. Todos ellos cruzaron una línea invisible. Todos pagaron un precio, y en esa lógica trágica el castigo no es castigo divino en el sentido moral, es consecuencia natural. El fuego quema, la verdad hiere, el sol derrite. La tragedia griega no pretende enseñarte a obedecer, pretende mostrarte qué pasa cuando no lo haces. Y por qué a pesar de todo seguirás sin obedecer, porque lo humano no se conforma. En la tragedia griega los héroes no son modelos de virtud, son seres complejos tejidos con hilos de grandeza y de error. No son santos, no son villanos, son humanos.
El héroe trágico es aquel que toma una decisión sabiendo que perderá, es el que se lanza hacia la verdad, hacia el deseo y hacia el poder. Aunque eso lo lleve a la ruina, y en su caída no vemos debilidad, vemos coraje. Porque el héroe trágico no busca evitar el dolor, busca vivir con intensidad, con lucidez y hasta con consecuencias. Y eso para los griegos es más digno que sobrevivir en obediencia. A diferencia de muchas religiones, el mito griego no viene a decirte qué debes hacer. No trae mandamientos ni premios eternos. Trae historias, historias que no se cierran, que no juzgan y que no simplifican. Prometeo nos muestra el costo de dar poder a los hombres. Edipo, la tragedia de saber demasiado. Ícaro, el vértigo de elevarse más allá del límite. El mito no te da respuestas, te da un espejo. Quizá no robamos fuego a los dioses, pero creamos tecnologías que transforman la vida. Quizá no resolvemos enigmas con esfinges, pero queremos respuestas definitivas sobre quiénes somos y a dónde vamos. Quizá no volamos con alas de cera, pero nos lanzamos a conquistas económicas, científicas o sociales que desafían todos los límites conocidos. Vivimos en un mundo icárico. Desafiamos las leyes de la naturaleza, intervenimos en el código de la vida y soñamos con vivir para siempre. Y tal vez como en los mitos ya sepamos que el precio será alto. Pero algo dentro de nosotros no quiere quedarse en la tierra. Algo dentro de nosotros sigue desobedeciendo. ¿Qué es un ser humano según los mitos griegos? Es el que desobedece, el que no acepta su límite sin antes probar su borde. El que paga el precio de su ambición, pero no la niega. Prometeo atado, Edipo ciego, Ícaro hundido en el mar, todos son advertencias, pero también son homenajes. Lo humano no es obedecer. Lo humano es cruzar la línea y seguir andando aún con nuestras heridas. Capítulo 9. El humano según el Homo sapiens, el que recuerda. Imagina la noche, oscura y sin luna. El viento raspa la vegetación contra las piedras y las bestias husmean en la penumbra. En medio de una caverna, un grupo se reúne. Hay silencio, solo crepita el fuego. Las llamas lanzan sombras móviles sobre las paredes. Y en ese calor danzante, por primera vez, alguien empieza a contar algo. No una orden. No un grito de alarma. Empieza a contar una historia. Tal vez sobre un ancestro. Tal vez sobre una caza o sobre algo que aún no ha ocurrido. En ese instante el fuego deja de ser solo calor. Se vuelve símbolo, centro, memoria. La chispa que nos separa del resto del mundo animal no fue un hueso más fuerte ni una garra más afilada. Fue la palabra naciendo junto a la llama. Así empieza el ser humano. No con un arma, sino con una historia. El lenguaje no es solo un medio de comunicación. Es la primera gran tecnología simbólica. No nombramos cosas por casualidad. Las evocamos, las cargamos de sentido y las revivimos con cada sílaba pronunciada. Decir mamá no es solo señalar, es convocar ternura, memoria, hambre y abrigo. Con el lenguaje, el Homo sapiens no solo sobrevivió, comenzó a recordar. Pudo decir ayer y pudo decir mañana. Pudo explicar el mundo a los niños sin que lo vivieran. Pudo inventar normas, rituales y mitos. La palabra no describe, crea realidades compartidas. Y en esa creación nace la tribu, nace el relato y nace la historia. Sin lenguaje no hay humanidad. Porque sin lenguaje no hay memoria. Un solo Homo sapiens era vulnerable. Un grupo era casi invencible. La tribu no fue solo una estrategia de supervivencia, fue la primera forma de identidad. Junto a otros compartimos fuego, alimento, cantos y creencias. Miramos al cielo y le dimos nombres a las estrellas. Creamos reglas, tareas, castigos y recompensas. Y en el centro de esa red invisible, la pertenencia. Saber que uno es parte de algo más grande, que hay otros que recuerdan contigo, que hay historias que no empiezan ni terminan en ti. La tribu fue el primer espejo donde el ser humano se vio reflejado y se reconoció. Un día alguien murió,
y otro lo cubrió con piedras, con flores y con pigmentos. No por higiene, no por miedo, sino porque sentía que algo debía hacerse. Ahí nació el rito, no como superstición, sino como intento de dar forma al misterio. El rito organiza el caos, marca los momentos clave, nacimiento, unión y pérdida. Crea sentido donde hay incertidumbre. El rito no responde, pero acompaña. Es memoria en movimiento, es el alma hablándole a la vida. Las paredes de las cuevas aún guardan lo que no pudimos decir con palabras, ciervos, bisontes y manos estampadas con ocre y aliento. No eran decoración. Eran declaración. Estuvimos aquí, esto vimos, esto soñamos. En esas cavernas oscuras, alguien extendió su mano y dejó su marca. Y con ella se opuso al olvido. En esa afirmación se dibuja una voluntad de trascendencia. No la inmortalidad divina, sino la persistencia humana. Que algo de mí quede, cuando yo ya no esté. Nos llamamos Homo sapiens, el que sabe, pero quizás deberíamos llamarnos el que cuenta. Porque saber no basta, hay que contarlo. Hay que hilar las experiencias en tramas que otros puedan seguir. Convertir el caos del mundo en relato, en algo que tenga un principio, un conflicto y una resolución. Contamos para enseñar. Contamos para no olvidar. Contamos para darle sentido a lo que duele. Contamos porque vivir no siempre basta. Las historias nos sostienen. Nos recuerdan quiénes somos y quiénes podríamos ser. Desde las primeras hogueras hasta los satélites que orbitan la Tierra, el Homo sapiens ha acumulado memoria. Cada herramienta, cada canción, cada ley, cada templo, son formas de recordar lo aprendido, lo sufrido y lo amado. La evolución biológica nos dio el cuerpo, la evolución cultural nos dio el alma. Y ese viaje de las manos manchadas de pigmento a los teclados que traducen código no ha detenido su curso. Porque seguimos preguntando. Seguimos enterrando a nuestros muertos con flores. Y seguimos recordando. Capítulo 10. El humano según tú, el que pregunta. Ahora no te voy a contar una historia. No habrá batallas de dioses, ni diagnósticos de filósofos, ni tampoco teorías evolucionistas. Ahora no hay otra voz que la tuya. Porque ha llegado el momento de mirar hacia adentro. De cerrar el libro, apagar la hoguera y quedarse solo con el reflejo. Imagínate frente a un espejo, no un espejo cualquiera. Uno que no refleja la piel ni el peinado ni tampoco las arrugas, sino lo otro. Un espejo que te muestra lo que vibra por debajo, lo que a veces se esconde, lo que no tiene nombre. ¿Qué ves en el espejo? Un cuerpo que ha cambiado, un rostro que lleva recuerdos, un par de ojos que aún buscan. ¿Eres lo que se ve o eres lo que no se puede mostrar? ¿Quién eres tú? No respondas rápido, no digas tu nombre, ni tu profesión, ni tu edad, piensa. Tal vez seas tus recuerdos. El niño que alguna vez fuiste, la voz que te consolaba en la oscuridad, la sonrisa que perdiste y encontraste más de una vez en el camino. Quizás seas aquello que amas, lo que te conmueve hasta las lágrimas y la historia que te ha traído hasta aquí, o el cuerpo que la sostiene. Puede que seas también lo que otros ven en ti. Aunque no siempre coincida con lo que guardas en silencio, lo que te atreves a mostrar, y también lo que prefieres ocultar. Hay momentos en que actúas con coraje y otros en que la duda pesa más que la decisión. Y entre todo eso, lo dicho y lo callado, lo visible y lo oculto, se dibuja una identidad que no se deja atrapar por una sola forma. Quizás no seas una definición, sino un proceso en marcha. Un relato que aún se está escribiendo. A lo largo de este viaje has escuchado muchas respuestas. Que el ser humano es una criatura caída, una chispa de divinidad, una máquina de deseos, un producto de la historia, un sueño entre sueños, y todas esas respuestas pueden ser verdad. O no serlo. O serlo solo a ratos. Pero lo más humano no ha sido nunca poseer la verdad. Lo más humano ha sido seguir preguntando. Porque las respuestas son como el agua entre los dedos, vienen y van.
Pero la pregunta permanece. Tal vez te enseñaron a temer la duda, como si dudar fuera un síntoma de debilidad. Pero dudar es lo que hacen los que están vivos por dentro, los que aún no se han dormido del todo, los que no aceptan una historia solo porque otros la repiten. Dudar no es estar perdido, es revisar el mapa antes de seguir andando. El que duda avanza hacia algún lugar. El que duda, escucha. El que duda, deja espacio para lo nuevo. No temas no tener todas las respuestas, eso es lo que te hace humano. Quizás nunca te lo dijeron así, pero lo que llamas yo no es un dato. Es una historia en proceso. Y tú la estás escribiendo. Hoy puedes cambiar de capítulo, mañana de estilo, y algún día tal vez hasta puedes cambiar de libro. Lo importante no es que la historia sea perfecta, lo importante es que sea tuya. Y que no temas reescribirla cuando algo ya no tenga sentido. Miremos atrás un momento. Vimos al humano según Cristo, frágil pero amado. Según Nietzsche, un puente hacia lo que aún no es. Según Freud, dividido pulsional y en guerra consigo mismo. Según Marx, alienado pero capaz de justicia. Según Camus, enfrentado al sinsentido con dignidad. Según Borges, un espejo que se sueña. Según Darwin, un animal consciente y emergido del tiempo. Según los mitos griegos, un rebelde que desafía los límites. Y según el Homo sapiens, un ser que deja huellas porque recuerda. Y ahora estamos aquí, tú y yo. No para elegir una respuesta, sino para que te preguntes, ¿cuál de todas esas voces te habla al oído? ¿Qué relato resuena con tu forma de estar en el mundo? Tal vez seas un poco de todos. Tal vez seas algo más. Tal vez aún no lo sepas, y eso, también está bien. Quizás no lleguemos nunca a saber con certeza qué es un ser humano. Porque en esa pregunta se esconde la promesa de seguir creciendo, de seguir buscando, cayendo y volviendo a empezar. De mirar al otro no como enemigo ni como espejo, sino como otro relato en marcha. Lo humano no es una esencia, es un gesto, es una pregunta que camina, es una llama que no se apaga. Y mientras esa llama viva en nosotros, mientras sigamos preguntándonos quiénes somos y mientras sigamos escuchando esa inquietud en el fondo de nuestro pecho, seguiremos siendo humanos.